La comunicación dentro de la docencia 100% online implica cambios importantes en la estructura de nuestros marcos lógicos a la hora de enfrentar la praxis docente, cuando ésta se encuentra mediada por el marco de la pantalla de ordenador, este mismo marco que está mediando aquí y ahora entre nosotros. Al alumno, nuestro destinatario en la comunicación docente, se le da su realidad no porque ocupa un lugar delante nuestro durante el diálogo, sino por la figuración que nos hacemos de él o de ella, en tanto que una persona que estará o no detrás de la pantalla, en algún lugar desconocido, a una hora cualquiera, y cuya imagen es un mero avatar en 2 dimensiones, pero a quien le hemos de conferir la misma realidad material como si la tuviéramos delante. Así pues, lo primero que hemos de acatar cuando practicamos la docencia 100% online es que esta no es una docencia virtual. Lo virtual denota la fuerza de parecérsenos real, aunque no lo sea, pero sí existente. La docencia 100% online es real. Por lo tanto, la realidad del docente en la docencia 100% online se resolverá mediante jugadas del lenguaje, jugadas que se nos hacen necesarias porque hemos de adaptar nuestra docencia a los modos como lo digital nos condiciona. Sin embargo, estas jugadas vienen promovidas por las oportunidades que nos ofrece el uso estratégico de lo digital para la mejora de la comunicación docente. En nuestro estudio exploramos los recursos, las amenazas, las oportunidades, así como el alcance y los límites de una comunicación docente mediada por el marco físico de una pantalla. A través de esta y dentro de dicho marco, el docente se convierte en un comunicador específico de contenidos, los cuales serán recogidos por el alumnado de conformidad con su propia estrategia de aprendizaje. En primer lugar, a fin de comprender cómo operan estas jugadas del lenguaje, vamos aquí en este vídeo a esbozar lo más brevemente posible aquellas especificidades de este lenguaje que ahora comenzamos a practicar. Cuando practicamos la docencia 100% online, la primera cuestión que hemos de asumir es la ausencialidad, como mayoritaria, frente a la presencialidad de los alumnos a nuestras clases. La intrusión de las tecnologías de la información en el espacio de la docencia universitaria nos empuja a los docentes a adoptar la gramática específica de la comunicación en línea como aquello que la afirma y sin menoscabo alguno de su sentido. Lo comunicado durante la praxis docente, si bien adquiere nuevas formas y exige novedosas estrategias comunicativas, mantiene intactos los contenidos de la docencia misma. Además, cuando las tecnologías de la información entran en escena, no solo como un elemento más, un añadido a la docencia, sino que lo hace de tal manera que dichas tecnologías se convierten en el eje a través del cual discurrirá nuestra conversación docente, en este marco se incorpora a la estructura conversacional la innovación de la forma del diálogo entre el destinador y el destinatario. Mientras el docente se exige su presencialidad en el aula, el alumno puede permitirse estar ausente durante el acto emitido sincrónicamente. Las oportunidades que ofrece el medio de poder seguir los cursos de manera asíncrona, de la misma manera como si estuviera siguiendo las sesiones de manera sincrónica,
son un atractivo en la medida en que permiten al estudiante darse el tiempo, el espacio y el momento más adecuados según sus circunstancias personales y elaborar consecuentemente una estrategia genuinamente autónoma de aprendizaje. La mayor dificultad que enfrenta la docencia 100% online yace en el fenómeno que aquí llamamos fragmentariedad temporal de la conversación docente. Este fenómeno es intrínseco de todo tipo de comunicación mediada por Internet. En nuestra docencia 100% online, la linealidad temporal de toda conversación mantenida entre dos sujetos corporalmente presentes en tiempo y espacio se subvierte cuando la ausencialidad del destinatario se hace presente debido a cómo se realiza la comunicación en línea. El alumno recoge los diferentes bloques de contenido que le han sido transmitidos fuera de todas linealidad y secuencialidad temporales y de conformidad con su propia estrategia de aprendizaje. Así pues, las sesiones de clase y cualquier otro contenido accesorio transmitido digitalmente pueden ser recibidos asíncronamente y en un orden distinto del que quizás el docente ingenuo habría previsto durante el diseño de su asignatura. Esta circunstancia no es baladí. Exige una transformación necesaria del lenguaje durante la experiencia comunicativa docente. Esta transformación, sufrida en el nivel del canal, genera necesariamente una nueva tipología de receptor de lo comunicado. Y ello afecta, indefectiblemente, los modos como hemos de comprender y entender, a partir de ahora, el resto de factores que intervendrán en la comunicación. Entonces, el tiempo deja de ser lineal para fragmentarse. Desde el destinador al destinatario, en una comunicación docente en línea, durante la cual el tiempo se fragmenta, se modifican sustancialmente los modos funcionales como se comunica. El solo cambio de tipología de receptor implica necesariamente admitir que se alterarán los modos como comprendemos al contexto. Asimismo, para efectos comunicativos exitosos se requieren modificaciones sustanciales en el código, a fin de que éste se ajuste a las exigencias del canal, modificando asimismo y de manera necesaria a todas las funciones comunicativas del lenguaje que operan en el nivel del propio mensaje. Las tecnologías de la información y todos sus productos creados no solo han desmaterializado al espacio de la docencia y los modos como éste opera en relación con nuestro lenguaje, sino que también alteran nuestra noción del tiempo inherente a la comunicación. Por lo tanto, en un espacio progresivamente abstracto, las funciones del lenguaje del destinador hacia el destinatario, las respuestas actualizadoras en sentido contrario y cualesquiera otros actos semióticos que devengan durante el proceso comunicativo conversacional ya no operan de manera igual a como ocurriere en la docencia tradicional, porque el tiempo se nos ha fragmentado. La trilógica división del tiempo existido en su antes, su ahora y su después es alterada por causa de la inexistencia de un espacio matérico que nos sea referencial, dentro del cual incardinarnos en torno al mensaje, como emisores u oyentes en un proceso conversacional. En este novedoso mundo impregnado por la tecnología, cualquier ahora puede ser un antes o un después, según se den las circunstancias. Tradicionalmente, el límite físico
que imponen el aula y la presencialidad compartidas por ambos interlocutores, ha permitido experimentar una comunicación atravesada por una linealidad temporal ajustada a los límites del espacio, haciendo de dicha comunicación un proceso secuencial conversacional consciente y pretendidamente finito. Comienza, se desarrolla y termina. En la comunicación mediada por las tecnologías de Internet, la respuesta a una apelación por parte del emisor ya no se debe esperar necesariamente y de manera inmediata una respuesta emotiva cualquiera, observable en directo. Dado que tanto emisor como receptor se encuentran en espacios físicos distintos, pese a que sea en uno abstracto, lo más compartido y consensuado que pueda ser posible, la actualización de los contenidos del mensaje por parte del destinatario se efectúan en períodos ajenos a la linealidad temporal en que transcurre la emisión. En tal realidad efectiva, el destinatario actualiza recomponedoramente los fragmentos de la conversación que, con base en sus estados motivacionales, éste la ha acomodado en sus propios intereses. El alumno de la docencia 100% online puede acceder tantas veces como quiera a los contenidos que le han sido transmitidos en tantas circunstancias motivacionales y emotivas particulares como le surjan durante el proceso comunicativo. Mediante ello, este fragmenta la linealidad temporal del discurso emitido con base en sus estados motivacionales y de conformidad con sus intereses particulares y su propia estrategia de aprendizaje. Por dicha causa, muchas de las funciones emotivas y expresivas del lenguaje del destinador pueden no producir el fin proléptico observable representado en la confección previa del discurso. En una comunicación en línea, como no puede cabernos duda, se produce una drástica alteración de todo aquel conjunto de nociones necesariamente compartidas y que son constitutivas de la totalidad de competencias individuales, las cuales conforman al código a manera de una convención colectiva dentro de una comunidad comunicativa. El código se permea de elementos intrínsecos de la tecnología que lo informan y que lo alteran. Dado que la conversación se vehicula bajo sendas condiciones temporales, como son la presencialidad y la ausencialidad en un mismo espacio, pero en diferentes fragmentos temporales, la docencia 100% online exige riqueza y abundancia, como insistimos, en el uso de recursos lingüísticos. No solo se trata del uso y manejo de un rico lenguaje gestual acompañado de las condiciones de iluminación y encuadre más adecuados al propósito comunicacional, sino también del recurso sistemático de énfasis diferenciadores, cursivas, negrillas, tipos de puente, etc., en el lenguaje escrito, como en el audiovisual, mediante un acertado uso de aquellas señaléticas altamente convencionalizadas, de sistemas cromáticos, de emoticonos, imágenes, animaciones, vídeos, sonidos. Como se deduce de lo que hemos ido explorando hasta ahora, la innovación introduce la necesidad de innovar al código, dentro de los límites técnicos que interpone el nuevo canal y por causa de la necesidad efectiva de dotarnos cooperativamente de los elementos necesarios para llevar a cabo la más exitosa comunicación posible. Ello implica necesariamente ampliar o incluso tupir aún más la red de significados compartidos que deberá operar a lo largo de la comunicación, exigiendo consecuentemente, modificar los modos como concebimos y empleamos los recursos lingüísticos operantes en la función referencial y denotativa de nuestro lenguaje. Se abre
ante nosotros un novedoso mundo simbólico, el cual, por una parte, introduce nuevos elementos identificables en la realidad compartida, como, en un segundo término, nos exige readaptar nuestra red significadora a los modos como nos vemos empujados a enfrentar la novedosa comunicación de la realidad significante que estamos experimentando. A manera de ejemplo ilustrador de lo dicho, pensemos en la emisión de un enunciado o la reacción a este que pudiéramos pronunciar. Se trata de una emisión o una reacción, las cuales han gozado del tiempo necesario para que ambas fuesen reflexionadas sopesadamente. Pongamos por caso la pronunciación de un emoticono, de esos tantísimos que existen en el medio. En la fragmentariedad del tiempo de la conversación, estos dejan de ser mera gesticulación espontánea para adquirir un sentido más grave que un mero gesto inocente. Cada pronunciación se constituye en un acto comunicativo total. Así pues, una buena parte de la comunicación, aquella que se produce por la actualización constante de acciones y reacciones, muchas veces espontáneas y que fluyen a lo largo del cauce marcado por la propia interacción comunicativa, se transforma en un complejo de actos simbólicos ordenables según las necesidades que ambas partes tienen de llegar a un entendimiento mutuo y a un consenso. Cada parte de la comunicación es agente y receptor al mismo tiempo. Con ello, se trastoca la linealidad narrativa en favor de una dimensión de niveles inferenciales y expresivos diferente. Muchos de los gestos ampliamente codificados históricamente ya no denotan lo mismo. El lenguaje, el cual está permeado de la gramática tecnológica, se hace extensional. La intencionalidad, en consecuencia, se agrava. Se lleva a cabo durante aquellos fragmentos de tiempo que, si bien son propios de la conversación mantenida, pueden producirse fuera del hilo sincrónico conversacional típico y tradicional. Veamos. El docente emite un número n de sesiones de clase para completar su curso. Esas sesiones son actualizadas por la totalidad de los alumnos de manera asíncrona. O sea, pueden dedicar un tiempo diferente del tiempo lineal con el que se han emitido las clases. Pueden poner el foco y su atención, pueden detenerse en momentos parciales, agravando los contenidos de esos instantes pronunciados a lo largo de la secuencia de películas recogidas en el curso. Pueden alterar el curso de sus visualizaciones de conformidad con cualesquiera motivos que les surjan. El alumno dedica fragmentos de tiempo a la observación intensiva de detalles cualesquiera que le sean de su interés. Pero quizás, y lamentablemente para el docente ingenuo, no todos. Repara en ellos y crea, desde una reflexión no cronometrada, una opinión suficientemente formada que puede utilizar como respuesta si así lo deseare. Su observación es detallista, además de que también puede ser amplia y global, pero goza de esos fragmentos temporales para dar gravedad suficiente a aquello que se le ha pronunciado. No huelga aclarar aquí que esta realidad implica admitir que este tipo de comunicación se nos hace muy exigente de una inusitada negociación de significados por causa de la alteración espaciotemporal del contexto y sus directas consecuencias en los modos como se actualizan los mensajes.
Los esfuerzos exigidos al discente se le hacen extraordinarios. Se han de plantear estrategias discursivas capaces de trascender la linealidad unidimensional de la comunicación docente tradicional, aquella que ha vivido de la presencialidad y de la secuencialidad al mismo tiempo. Ahora, el escenario es pluridimensional. Es un medio simbólico, en el que cada enunciado flota atemporalmente y en el que el alumno lleva a cabo sus propias operaciones de selección y combinación por mor del entendimiento objetivo de aquellos conceptos planteados por el docente. En la docencia 100% online, el mecanismo de la selección y la combinación se produce en el destinatario. Durante la experiencia de aprendizaje del alumno, este selecciona aquellos fragmentos intencionalmente incorporados y los combina en un conjunto de conocimientos al cual deberá hacer fluir en la dirección de los objetivos generales del curso, los cuales le han sido dados y de conformidad con su propia estrategia de aprendizaje. La docencia en línea implica un proceso específico de selección dentro de una línea temporal marcada por el curso corriente, en sesiones de principio a fin. El resultado de ello constituirá la masa de conocimiento que el alumno mismo habrá de procesar combinatoriamente según sus propias circunstancias. El docente, por lo tanto, deberá prever las desviaciones posibles en las que el alumno pudiera incurrir en su proceso de selección y combinación. La eficaz comunicación de los objetivos docentes es la clave para que el alumno pueda realizar una selección y combinación ajustadas. La acción comunicativa docente pondrá el acento en la dación estratégica de los más adecuados contenidos en espacio y tiempo destinados a su selección, gracias al apoyo de un espacio-tiempo fragmentario operante en el proceso de la combinación y los recursos semióticos propios del medio tecnológico a su disposición. Asimismo, y a fin de mantener una buena monitorización del proceso de combinación, la acción docente deberá favorecer una comunicación individuada, mediante la cual pueda entreverse un fluir adecuado del conocimiento adquirido por el alumno. Ello será facilitado por una negociación constante y pertinaz de significados, creadora de un espacio simbólico común al grupo dentro del cual se incardina el propio alumno, en el cruce de los ejes de la selección y la combinación, el cual sirva siempre de referente ordenador e indicador de que la comunicación con base en la secuencia de la emisión y el aprendizaje está siendo eficaz y exitosa. De esta manera, la comunicación docente se realiza con base en el uso estratégico de jugadas del lenguaje, las cuales puedan garantizar al docente que los procesos de selección y combinación se están llevando a cabo de la manera más adecuada a los objetivos didácticos planteados. Decía Umberto Eco que la información consiste más en lo que puede decirse que en lo que se dice. La información es la medida de una posibilidad de selección en la elección del mensaje. Es decir, que a todo lo que decimos en el aula, el contenido de nuestra asignatura en forma de gran estructura narrativa, le deben acompañar toda una serie de elementos armonizados en un sistema semiótico cualquiera en forma de jugadas del lenguaje.
Dentro de este sistema semiótico, las funciones de cada uno de los elementos del lenguaje serán ejercidas necesariamente de conformidad con los límites y el alcance que el medio digital posee y que nos ofrece. Y en lo tocante al mensaje confeccionado, la función de selección y combinación operará dentro de aquellos límites espaciotemporales que lo digital promueve. Esto se resuelve entonces en el aula. Al aula, la conforma el estudiante en su lugar escogido para ello y lo convierte en ese espacio dentro del que va a dedicar sus esfuerzos para el aprendizaje. Lo que comparten su aula y el aula del docente es el tiempo que aquellos dedican, en primer lugar, al seguimiento de las grabaciones y, en segundo lugar, al tiempo-esfuerzo que se emplea en su aprendizaje. Planteamos el curso en forma de un número n de películas de h horas, tantas como sesiones de clase previstas, para la compleción del curso y de conformidad con las competencias previstas para un aprendizaje significativo en cada asignatura. Cada sesión de clase adquiere un valor capital, como se puede intuir a partir de lo que ya hemos dicho. Cada sesión contendrá tantas jugadas del lenguaje como la disciplina que se imparte así lo exija. Estas están orientadas hacia el facilitamiento de la selección y su combinación. Estas jugadas deben estar debidamente señalizadas, mediante énfasis expresivos, por mor de producir las reacciones ajustadas a los fines prolépticos, las cuales estarán o serán interpretadas como reacciones apelativas por parte del destinatario. Ello implica planificar necesariamente cada sesión como una unidad temática dentro de un complejo mayor de capítulos de contenido orientados hacia la transferencia del conocimiento objetivo. El mensaje que hemos confeccionado para nuestra asignatura, esa estructura narrativa compuesta de grandes cadenas sintagmáticas, está compuesto por un número n de fragmentos dispuestos cronológicamente. Por lo tanto, cada sesión, cada película de 2 horas se nos convierte en una subunidad semiótica dentro de un campo semiótico mayor, el cual no termina al final de la última sesión, sino que, además, debe continuar operativo mientras el alumno tenga acceso a dichos fragmentos durante su proceso formativo a lo largo de la carrera. Esta realidad ya tan nuestra hoy nos arroja una oportunidad imposible en otros modos de proceder de la docencia tradicional. El alumno, avesado en la praxis de su aprendizaje en línea, va perfeccionando sus habilidades de interconexión, mejorando la selección y combinación de los múltiples fragmentos de códigos adquiridos durante sus estudios. Poco a poco se va especializando en ese tipo de comunicación. De ahí la necesidad de establecer sistemas de códigos visuales, auditivos y textuales que enmarquen y distingan cada unidad de contenido que aporta información, por mor de que el alumno las sepa incardinar adecuadamente en el espacio de la comunicación en el orden más propicio y planteado por el docente. Para una eficaz comunicación, la cual consistirá en la evitación del riesgo de inadecuada selección y combinación, deberán llevarse a cabo estrategias diversas, todas ellas por mor de facilitarle al alumno el encaje de su estrategia de aprendizaje con los objetivos didácticos y competenciales establecidos para cada asignatura. De ahí que debamos comprender que todos los elementos de la comunicación, díganse la imagen, el gráfico, el propio discurso oral del profesor,
el sonido que acompaña, el tono, el gesto, la actividad lúdica desempeñada o cualesquiera elementos paralingüísticos que intervengan en la sesión acabarán siendo tomados como señales. Señales que orientan al destinatario sobre esos códigos tanto denotativo como connotativo que los estudiantes deberán emplear para la más adecuada decodificación del mensaje lingüístico que ha pronunciado o emitido el profesor a lo largo de su sesión. Es decir, ese mensaje lingüístico viene a ser lo verbal expositivo que el docente ha confeccionado como una estructura narrativa en forma de grandes cadenas sintagmáticas que albergan un significado específico y concreto. Se recomienda al comienzo del curso, especialmente, pero también de manera recurrente, exponer al alumnado el mapa general de los contenidos, su orden expositivo, sus objetivos específicos y su posición en los objetivos generales del curso. Ello implica, por sí mismo, la incorporación de un código específico, pues es mediante dicho código cómo se ordenarán y limitarán las posibilidades de combinación de los elementos dispuestos para su selección, así como el número de estos en el repertorio dado. El código opera en este caso como un sistema de posibilidades que ordenará el dominio comunicativo. Partiendo de esta premisa, por lo tanto, se nos ponen delante toda una serie de elementos y subsistemas semióticos propios de una comunicación en línea que debemos ir explorando a lo largo de nuestra experiencia docente. Tenemos, por un lado, aquellas señaléticas altamente convencionalizadas, las cuales se fijan en el espectador como guías de fe. Hitos a seguir, hitos ordenadores. Gozamos de sistemas cromáticos y códigos gráficos para cada asignatura y dentro de cada una, los cuales, asociados al diseño de la pantalla donde se transmite la información, centran la atención del destinatario y le permiten mantenerse debidamente incardinado, reduciendo el ruido dentro del campo comunicativo del área del conocimiento que se transfiere. Disponemos de un amplio elenco de sistemas verbovisuales a disposición en Internet, como vídeos, audios, animaciones, etc. Mediante ellos apoyamos las explicaciones, marcamos los hitos en el camino del conocimiento que queremos transmitir y reforzamos el orden de la selección y su combinación deseados, que quisiéramos como docentes que fueran practicados. Asimismo, nos valemos de las capacidades indicadoras y ordenadoras de los múltiples códigos icónicos, etiquetas, códigos estéticos, del tipo emoticonos y análogos y otros que irán saliendo, y todos ellos son los que operan debidamente situados en la pantalla como activadores del proceso comunicativo eficaz. Un diseño propio de la asignatura ayuda al destinatario a enmarcar ese contenido y esa experiencia de meses en una entidad espaciotemporal concreta, esa que se ajusta lo mejor posible a su estrategia autónoma de aprendizaje. Mediante la aplicación de estas estrategias, a las cuales las mantenemos vivas a lo largo de la comunicación con los alumnos, conseguimos varias cuestiones. Primero, gracias a que enmarcamos la conversación a través del uso recurrente de los requisitos icónicos y señaléticos propios del diseño de cada unidad temática, dentro del diseño general de la imagen del curso, predisponemos al alumnado a su más activa participación. El docente facilitador
debe mantener un protocolo de comunicación constante con todos y cada uno de sus alumnos. Con base en un código gráfico único para su asignatura, la comunicación a través del correo ha de hacerse un hábito. Se anuncian los próximos bloques temáticos a tratar, se exponen los objetivos particulares y generales dentro de todo el curso, a lo largo de este, y se da información relevante para la mejor combinación posterior. Finalmente, nuestra última recomendación pasa por el establecimiento de una evaluación continuada orientada hacia la detección de aquellas probables desviaciones del orden de selección y combinación previstos durante el diseño de la asignatura. Aquí cumplen una labor inmensamente útil aquellas técnicas aplicadas provenientes del enfoque de las metodologías activas, como pudieran ser los trabajos por proyecto, por objetivos, la gamificación e incluso el aprendizaje cooperativo fuera del aula. La docencia 100% online demanda salir del marco mental de lo virtual hacia el marco de aceptación de su realidad más empírica. Un ejercicio que atañe a todos los agentes implicados en ella, desde el docente hasta las superestructuras facilitadoras y aplicadoras de estas novedades tecnológicas en forma de cualesquiera modos de adaptación de la docencia al nuevo marco de los hechos. La docencia 100% online es ya una realidad de facto. Ello no obsta a que los docentes nos encontremos por el camino múltiples amenazas provenientes de las dificultades de encajar los contenidos de la educación dentro del marco arrojado por los modos como en las últimas décadas se ha ido desarrollando en la práctica esa incorporación paulatina y sin descanso de los novedosos elementos tecnológicos. Esta realidad demanda reestructurar los marcos mentales del educador, así como el de su superestructura, indudablemente. Pero también nos altera sustancialmente la idea que teníamos de alumno. Este se nos manifiesta con novedosas estrategias de aprendizaje, novedosas habilidades y seguramente novedosas necesidades de conocimiento. A pesar de las dificultades que deberemos arrostrar en el futuro más inmediato, también hemos de sopesar las innumerables oportunidades que nos ofrece este nuevo escenario de la acción docente. Aquí hemos mencionado algunas pocas, pero es el concurso de toda la comunidad cooperativamente la que debe encontrar los mecanismos más adecuados para un exitoso desempeño en una realidad que ya hoy nos es innegable. Gracias.